Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Como les manifesté en la semana anterior, pues en esta noche tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Suje Lorena Villatoro San Juan, que es una especialista en investigaciones criminalísticas. Durante su trayectoria como profesional en esta rama de las ciencias, en relación con las ciencias del derecho, pues ella tiene 16 años de laborar en el Ministerio Público y a lo largo de su expertise, pues como ustedes comprenderán, ha manejado una serie de escenas de crímenes en diferentes tipos penales. Y pensando que es un tema de mucha trascendencia para los estudiantes de Derecho, toda vez que estamos cursando Derecho Procesal Penal 2, y como les decía al inicio del semestre, pues la idea es manejar aspectos prácticos lo más que se pueda. Y pensando que la escena de crimen pues juega un papel determinante en el desarrollo del proceso penal, toda vez que se trata del, digamos, el espacio geográfico o el lugar donde acontece la comisión del hecho delictivo y cuya protección y manejo adecuado pues permite el éxito de una investigación, o por el contrario, si su manejo es inadecuado, pues también podría perjudicar la investigación. Pero qué mejor que una persona con mucha expertise en la materia sea la que diserte sobre el tema. Y precisamente pues tenemos con nosotros hoy a la compañera Suger, como les decía, Lorena Villatoro San Juan, a quien pues vamos a tener el gusto de presentarla y en primer lugar pues darle nuestro agradecimiento por su apoyo, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros toda esa gama de conocimientos y expertise que se tiene en el ámbito de la escena de crimen. Así es que bienvenida, licenciada, y es un gusto tenerla con nosotros. Y pues sin más preámbulo, le dejamos el tiempo para que usted pueda dirigirse a los compañeros en relación a lo que es la escena de crimen. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Zárate, para mí es un gusto el estar acá con usted, acá compartiendo, ¿verdad? Un poco del conocimiento, como usted ya lo dijo, ¿verdad? Mi nombre es Sujei Lorena Villatoro San Juan. Tengo yo de un poco más de 15 años de trabajar en lo que es la institución del sector justicia, como es el Ministerio Público, dentro de lo que es la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, ¿verdad? Pues al paso del tiempo, ¿verdad? Hablábamos con el licenciado anteriormente que es bastante apasionante lo que son las escenas de crímenes. Y la verdad es de que está bien, ¿verdad? Que ustedes como estudiantes pues tengan esta capacitación, se podría llamar de esta manera, o bien un curso, ¿verdad? Para que ustedes sepan y valoren la importancia que requiere la búsqueda de indicios dentro de una escena del crimen. Fíjense que yo traigo una presentación por acá que me hubiera gustado, me gustaría bastante el poderla compartir con ustedes, ¿verdad? Pero tengo un poco de inconveniente. No sé si habrá alguno de ustedes que me pudiera ayudar acá para no quedarme con el mal sabor de boca que no vaya a poder compartir con ustedes esto. Ahora, muchísimas gracias a ustedes, de veras. Y ahorita ya se lo envié a la compañera, ¿verdad? Sí, vamos a esperar que ella nos haga el favor de proyectarlas. Y acabo de proyectar, fíjese, en Unicap. Ajá. Pero sí, no pero sé a veces así ocurre, ¿no? Siempre hay inconvenientes. Sí. Ay, no, qué pena con ustedes. No se preocupe. Pero no se van a aburrir, se los prometo. Es más, no, van a crecer un poco más. Sí, ¿no? Y la verdad es que las proyecciones, y sobre todo en este tipo de temas, es importante, ¿verdad? Sí, es bien importante porque ya ahorita ustedes se van a dar cuenta de cómo está ahí. Ay, bueno. Ahí están ya, pues. Gracias. ¿Ahí? ¿O lo cambió? No, ahí estamos bien. Ahí se ve Muchas bien. gracias. Ahí Sí se ve, compañeros.
Lili, no somos nosotros. Sofía. Muchas gracias. Bueno, Bueno, licenciada, Lili. le dejamos el tiempo. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Livni, vas a ser mi mano derecha hoy, vas a ser mis ojos y mis oídos. Nunca había pasado esto, pero bueno. ¿Será que das a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, compañeros, no sé si ustedes saben o me pueden dar, me pueden decir realmente qué es una escena del crimen para ustedes. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido realmente de esto? Todas las respuestas que ustedes puedan dar, todas son correctas. En relación a la criminalística, no hay una respuesta que sea incorrecta, ¿verdad? No sé, ¿Dónde sucedió el hecho, licenciada? sí, muy bien, donde sucedió un hecho. ¿Qué podemos Buenas noches, encontrar? licenciada. Cuéntame, Luis. Yo podría decir que podría ser todo aquel lugar donde se realice un hecho delictivo que tenga como desenlace la muerte de una persona. Exactamente. A ver, Ligia. Buenas noches, licenciada, por medio de la denuncia al Ministerio Público. Sí, se hace por medio de una denuncia o muchas veces hay flagrancia, ¿verdad? Ustedes, no necesariamente tiene que existir una denuncia, sino que también existe la flagrancia, pero está, sí, muy bien. Dice Javier acá, donde se haya realizado un delito contra la vida. Exactamente. También puede ser una escena del crimen donde se ha cometido, por ejemplo, delitos como un robo, ¿verdad? Cualquier otra clase de acción que esté tipificada en nuestro Código Procesal Penal y en el Código Penal, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién de ustedes sabe realmente de qué forma o de qué manera entra la información de que existe una escena del crimen en algún lugar? ¿También mercadería pirata, Alexis? Claro que sí. ¿Cómo creen ustedes que el Ministerio Público se entera? A través de Por medio de la Por medio de la PNC. ¿Perdón? Una denuncia, licenciada. También una denuncia. A través de la unidad de monitoreo, sí, así es, a través de la unidad de monitoreo. Es precisamente, miren, cuando es una escena, hablemos de delitos contra la vida e integridad de las personas, la policía, bueno, se comete el delito, ¿verdad? Cometen el delito, los primeros que llegan, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los primeros que llegan a una escena del crimen? Los Policía Nacional, Policía Nacional Civil de la República. La policía. Los vecinos. Los bomberos, Los curiosos. Los bomberos, los curiosos, la El policía. MP también. El MP Los también. delincuentes. Definitivamente que eso de que tú dices de que el delincuente llega, definitivamente eso está más que comprobado, ¿verdad? Entonces, miren, cuando se comete un delito, los primeros que llegan son en sí los curiosos, ¿verdad? Llegan los bomberos, los familiares, bueno, una multitud de personas, pero en sí realmente la información, ¿verdad?, que llega al Ministerio Público es por la unidad que se llama monitoreo. También la señora de la cuadra, ¿verdad?, que es la que nos pasa la información. A veces la señora de la cuadra nos puede pasar información que es cierta y muchas veces es falsa, ¿verdad? Porque pues a veces hay ciertos intereses por ahí. Testigos también llegan y a veces pues nos ayudan bastante en lo que es el procedimiento de investigación, ¿verdad? Y los famosos reporteros que no los podemos hacer a un lado, ¿verdad? Como dice acá Arely. Entonces, es la Policía Nacional Civil la que se encarga de pasar la información al Ministerio Público, ¿verdad? Hay un número que es bastante específico y cuando ellos llaman, ellos nos dan la información, en el caso de los compañeros que están en monitoreo, la fecha, de periodistas, bueno, también los periodistas, que nos dan, no la fecha, sino nos dan la dirección, voy a cerrar acá porque es un montón de mensajitos, nos dan la dirección exacta, nos dan la información si el hecho es por arma de fuego, si es ocasionado por arma blanca, nos informan si hay testigos oculares, nos informan si la víctima en algún momento fue identificada, porque los señores bomberos ya tuvieron que haber llegado al lugar, ¿verdad? Entonces, llega a medio mundo y todo, llega la información al Ministerio Público y entonces hay 4 grupos de escena del crimen que trabajan a diario. Está el turno número 1, obviamente 2, 3 y 4 en su correlativo. El turno número 1 y número 2 son los que miran todos los que son los procedimientos o escenas de crímenes que tienen que ver en relación a las muertes de las personas.
Y el turno número 3 y 4 son los que específicamente miran apoyos, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos preguntan a nosotros por qué es que en sí el Ministerio Público llega tarde a las escenas de crímenes. A ver, ¿por qué creen ustedes que pasa ese fenómeno? Porque no se dan A ver, abasto, licenciada. ¿Perdón? Porque no se dan abasto. Porque no se dan abasto, ¿qué más? Licenciada, buenas noches. Fíjese que de hecho yo acabo de terminar la convocatoria para técnico investigador de criminalística del MP y pasé por todo el proceso y un curso de selección y es un proceso bastante largo por el que tiene que pasar la información hasta que llega al técnico de investigación, que en ese caso sería el puesto para el que voy. Y entonces dicen, pero ¿por qué se tardaron 3 horas? Lo que pasa es de que primero tenemos que recibir esa orden de la fiscalía, si no estoy mal, para poder acudir al lugar del hecho. Incluso los periodistas, todas las 5 P son los que contaminan la escena del crimen. Eso es lo que nos enseñaron en el curso de selección. Sí, no siempre es que la policía, ¿verdad?, sea la que contamine un poco más la escena, ¿verdad? Sino que muchas veces, bueno, en este caso nos tardamos en llegar por lo mismo, como dijeron acá uno de sus compañeros, ¿verdad? No nos damos abasto, realmente son solamente 2 grupos los que trabajan lo que son las escenas de crímenes, ¿verdad? En relación a lo que son los delitos contra la vida. Entonces, a veces el factor tiempo, y eso hablábamos con Elique Velázquez, el factor tiempo, el tráfico, el factor clima, muchas veces hay escenas simultáneas y no nos damos abasto. Cuando a veces no se da abasto, sale a batear, llamamos nosotros de esa manera, ¿verdad? El turno 3, y muchas veces hemos tenido la necesidad de molestar lo que es los técnicos de Misco, de Villanueva, de Villacanales, de Amatitlán, ¿verdad? Porque es demasiado. Entonces, ya estamos bien claros que es la Policía Nacional, que es la que a nosotros nos pasa la información, ¿verdad? No puede venir un bombero o mi vecina, ¿verdad?, la que lleva y trae a llamar a monitoreo y darnos esa información, ¿verdad? Entonces, a la siguiente, porfa, Linda. Gracias. Entonces, como usted, no sé, alguien que anotó los turnos, que lo comparta, por favor. No sé eso de qué es. Falta de personal y unidades, sí, la verdad es de que sí también. Es increíble, pero hace falta un poco de todo. Fíjense que sí, ha habido bastantes convocatorias para que muchas personas pues puedan optar a técnicos, ¿verdad? Pero yo le decía al licenciado Velázquez que sí siento yo de que el objetivo es seguir descentralizando la DICRI, ¿verdad? Pero aparte de eso, muchas veces se ha ido personal a trabajar y no está completo todo el equipo, por decirlo así. Entonces hay un montón o varias falencias que hay que cubrir, pero eso pues ya conforme el tiempo, ¿verdad? Es que nuestros jefes están tratando la manera de poder dar cobertura en relación al material que se necesita para trabajar, contando las unidades, ¿verdad? Que no podemos movilizarnos si no es por medio de un vehículo específico. Bueno, acá dice que es una escena del crimen. Uno de los conceptos, ¿verdad?, es que es el lugar donde se han suscitado los hechos, pero también el cual debe ser comprobado a través de la comisión de conductas punibles, en el cual debe haber desarrollado delitos tales como homicidios, suicidios, robo, etc. O sea, una escena del crimen no es únicamente donde vamos a ver un muertito, ¿verdad?, sino una escena del crimen es en donde se ha desarrollado un robo, ¿verdad?, o se ha desarrollado una estafa. ¿Qué otra clase de delitos? A ver, puede ser un secuestro. Un secuestro, sí, eso. Donde narcotráfico también. Narcotráfico también, ¿verdad? Entonces todos esos delitos, ¿verdad? En sí, los lugares donde se ha cometido eso, en sí es una escena del crimen. Es el lugar en donde se ha cometido el hecho y podemos nosotros encontrar cualquier clase de indicios que pueda relacionarnos al caso y pues poder apoyar, ¿verdad?, o aportar para la investigación correspondiente. La siguiente, por favor, Linda. Vamos a ver, en las escenas de crímenes hay varias. Si ustedes se meten a San Google, ustedes van a encontrar varias, pero aquí en nuestra realidad guatemalteca, nosotros trabajamos o se conocen 3 tipos de escenas, que son las cerradas, las abiertas y las mixtas. A ver, Damaris Ávila, ¿será que me puedes leer, por favor, donde dice cerradas?
Muy bien, dice cerradas, son aquellas que están delimitadas por paredes. ¿Hay ventajas o desventajas? ¿Por qué? A ver, Suni, ¿cuáles son las ventajas que tú encuentras en una escena cerrada? Oscar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, chicos. Yo pienso A ver, que ¿cuál sería una de las ventajas en una escena cerrada? Estamos hablando de que escenas cerradas son aquellas que se delimitan por paredes. Y que no se haya contaminado la escena del crimen. No se pierde la evidencia porque queda toda la mayoría de evidencia dentro de la escena del crimen. Sí, aquí dice se limita el área de investigación, está bien. Dice que al ser cerrada es menos, ¿verdad? La contaminación. Y dice acá que tenga techo y pared. Que está protegido de las inclemencias de las inclemencias del tiempo. Sí, esa es una de las ventajas, ¿verdad? Como ¿Tiene desventaja también se podría traer que hay menos testigos que hayan visto el crimen? Sí, esa es una de las desventajas, ¿verdad? Ustedes, salvo que de repente hay alguna cámara por ahí, que ahora todo el mundo tiene cámaras en su casa, ¿verdad? En sus negocios, ¿verdad? Estamos muy bien. Ahora miremos... Otra desventaja, diría yo, licenciada, perdón, puede ser de que si se contamina la escena del crimen sería más difícil por lo reducido, por estar cerrado, después encontrarle la investigación más adecuada al crimen, ¿verdad? Exactamente. O sea, si se dan cuenta, esa clase de escena del crimen tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo veo quizás que es un poco más ventajoso, ¿verdad? Porque alguien decía ahí, no hay tanto mirón, por lo tanto hay menos riesgo que se lleven una evidencia, porque miren ustedes, es increíble. Una vez una señora en una escena llevaba casquillos en la mano y cuando el agente de la policía la paró, ella no sabía ni qué hacer y total que ya por último entrando en confianza porque como se le retuvo ahí, ¿verdad? Mientras que ella a ver qué explicación daba, resulta que ella los quería para un par de aretes. Entonces yo a veces digo, son cosas que a la gente, ¿verdad? Ustedes, pues no sé, o de recuerdo, ¿verdad? Que a veces dicen, no, de recuerdo me lo voy a llevar, ¿verdad? Pero sí, una de las ventajas de una escena cerrada es de que está más protegido el indicio, ¿verdad? Está más protegido de las personas, del mismo delincuente, de las inclemencias del tiempo, ¿verdad ustedes? Y acuérdense que para trabajar una escena del crimen, sea abierta, cerrada o mixta, no tenemos tiempo para trabajarla. Yo le contaba al licenciado de que la escena más larga que yo he tenido es una de 24 horas y todavía fue con apoyo de otras 2 unidades porque fue aquí en San José, Nacahuil, que entraron a matar a todo el pueblo, entraron con armas y todo, y dejaron 11 personas fallecidas ahí. Entonces eran más de 1000 indicios, ¿verdad? Entonces se trabajó de una manera cuadrante, le llamamos nosotros, ¿verdad? Por sectores, para poder recabar un poco más la evidencia, lo más que se pudiera, ¿verdad? Porque acuérdense de que una escena bien trabajada, esa escena en algún momento, pues, dentro del proceso nos va a llevar, ¿verdad?, a resultados que son verídicos, ¿verdad? Y una escena que no está bien trabajada, obviamente vamos a ir a un total fracaso, ¿verdad? Vamos, Jimmy, cuéntame. Sí, licenciada, en estos casos también podría darse de que las personas que se llevan parte de la evidencia son parte de los grupos de delincuencia que existen en el país, ¿verdad?, para no dejar evidencia alguna. Ellos si recogen todos los cascabillos, todo lo que puedan llevarse, es para borrar toda la evidencia a vida y por haber, ¿no cree? Exactamente, sí, la verdad es de que se ha sabido de que ha habido intereses, ¿verdad?, de poder robar la evidencia por lo mismo. Normalmente eso, fíjense que pasa así como en el interior, ¿verdad? Metámonos un poco a Zacapa. En Zacapa se han visto casos de que, bueno, ya saben ustedes el narcotráfico, ¿verdad? Lo que hace la gente o la misma gente que viven ahí es agarrar la evidencia y esconderla. Pero es por lo mismo, ¿verdad? Tal vez no son parte de la estructura, ¿verdad? Pero como en algún momento les ofrecen o tienen dádivas, ¿verdad? O algún interés que les tienen bien sus parques o cosas así, ellos lo que tratan la manera es como que de protegerlos, ¿verdad? A ver, cuéntame, María. Yo solo espero de que verdad no me toque esa capa porque y si hay demasiados cateos y muertos.
La verdad que sí. Pero es que aquí en la metropolitana también es bastante delicado. Pero es más delicado allá por el tipo, ¿verdad? Que es más que todo el narcotráfico. Sí, muy complicado. En el curso nos lo indicaron. Sí. Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que sí, yo me enteré de un asesinato ahí en Villanueva. Y dice que el dueño de la casa llamó al hermano del muchacho que supuestamente cometió el delito, porque está aquí saber, ¿verdad? Y entonces él lo que hizo fue inmediatamente ir a recoger el arma y escondió el arma. O sea, el arma hasta la fecha no aparece porque el muchacho la escondió. Cuando llegaron los investigadores, ¿verdad? Pues arma no había. Pero sin embargo, la persona asesinada tenía 2 balazos, pero los 2 balazos no eran de muerte, sino que aparte de eso habían heridas de arma blanca, que fueron las que realmente sí provocaron la muerte. Le ocasionaron, ¿verdad? Sí. Fíjense ustedes de que cuando se tendría que ver bien ese caso, ¿verdad? Porque si fue con arma de fuego y posterior con arma blanca, posiblemente él haya luchado, no sé. Entonces cuando es así, a veces les quedan restos epiteliales, ¿verdad? Las uñas. Entonces cuando pues fallece, obviamente, y llega al Ministerio Público, lo que hace es protegerle las manos con bolsas de papel, ¿verdad? Para en la orden que se manda para el INACIP, se les solicita a ellos, ¿verdad? Que les hagan un raspado de uñas. Y en algún momento tira un resultado científico que posteriormente puede servir para poder cotejar, ¿verdad? Entonces, para trabajar una escena no es nada más a que llego, levanto los indicios, me lo llevo y ahí terminó, ¿verdad? Cuéntame, Mar López. Licenciada, ¿eso de protegerle las manos es parte del embalaje o tiene un nombre diferente? Pues es embalaje. La verdad es de que acuérdense que embalaje en sí, la palabra es de proteger todo, ¿verdad? No solamente el indicio u objeto. Acuérdense que cuando es de esa manera, los residuos epiteliales también son un indicio, ¿verdad? Que nos puede tirar algún resultado científico. Entonces sí pasa a ser un embalaje, ¿verdad? Pero eso se hace, depende de la escena, ¿verdad? No es que a todos los que nosotros encontremos los vamos a mandar para que les hagan ese análisis, ¿verdad? En sus manos, sino que son más que todo femicidios y algunas muertes de algunos hombres que por lógica, ¿verdad? Se sabe que tal vez lucharon y que en algún momento les quedan restos epiteliales en sus uñas, ¿verdad? Pero sí, el nombre pues adecuado sí sería que se embalan las manos, porque sí es indicio el que lleva ahí, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ahora sigamos. Dice acá, abiertas, dice, son todas aquellas que están a la intemperie o al aire libre, en el campo y que no tienen límite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en estas escenas de crímenes que son abiertas, ¿qué ventajas y desventajas encuentran ustedes ahí? Ventajas tal vez pérdida de las pruebas, dice ya. Desventajas sí, puede haber en algún momento, como son tan amplias, que en algún momento puede haber pérdida de evidencia, sí, puede haber pérdida de evidencia. Acuérdense que en la montaña, ¿verdad? Difícilmente también van a encontrar ustedes un acordonamiento. Entonces, se tiene que hacer la búsqueda según, ¿verdad? Según el clima, o sea, ahí sí que la misma escena lo va pidiendo, ¿verdad? Aquí dice también una desventaja podrían ser los testigos, ¿verdad? Porque casi no van a haber testigos, ¿verdad? Entonces, creo que todas las clases de escenas tienen sus ventajas y sus desventajas, solo que unas más que otras, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos bien claro cuál es la diferencia entre una escena cerrada y una abierta, chicos? Sí, licenciada. Bueno, Sí, licenciada. Muy bien, ahora miramos las mixtas. Las mixtas dice que son aquellas que los vestigios, ¿por qué les llamamos vestigios? Sí, las diapositivas se las voy a compartir. Yo creo que ya la tiene una de las compañeritas por ahí que me está haciendo el favor. Bueno, dice acá, vamos a ver, las mixtas son aquellas que los vestigios se encuentran en áreas cerradas y abiertas, no importando la cantidad de nada. Todo se trabaja como una escena, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas ustedes de qué es una escena mixta, chicos. Gracias, Livni. Sí, hazme el favor de compartírselas, en algo les va a servir. En este caso, perdón. Licenciada, en este caso, el crimen aquel
que ocurrió en la zona 18, que en el patio estaban los cadáveres, ¿ese podría contemplarse como una mixta? Porque estaban en una casa. Ajá. ¿Y encontraron evidencia solo adentro de la casa o también sobre la calle? Bueno, que yo recuerde, solo dentro de la casa. Entonces si todos los indicios y los cadáveres están dentro de una casa, ¿qué clase de escena sería? Sí, pues sería la cerrada. Sería la cerrada. Ahora me están preguntando por acá qué es vestigio. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es un vestigio? Licenciada, es una señal. Señales o huellas que queden. Sí. Un vestigio acontecimiento. Los indicios de un crimen. Sí, serían las huellas de los que estuvieron en la escena, dice acá, dice, sí, la escena mixta sí tiene las características de las dos escenas, sí, tanto de la escena cerrada como de la abierta. Ahora miren, un vestigio es todo objeto, toda huella que nosotros podamos encontrar dentro de una escena, pero todavía no se le ha dado como que esa investidura que le puede dar el auxiliar fiscal junto con el técnico de ser un indicio, ¿verdad? Dice, escena mixta podría ser como la del caso Sicavisa, sí. Bueno. A ver, ¿por qué crees tú que podría ser una escena mixta del caso Sicavisa? ¿Encontraron indicios en la calle o solo adentro de la casa? Encontraron indicios en la casa, pero también habían pruebas en la calle porque de hecho tenían unos vehículos que habían utilizado el esposo y un primo de él, me parece. Ajá. Entonces sí había en la casa, recuerdo que encontraron señas de violencia, aparte de quemar manchas de sangre, me parece, al utilizar el luminol. Exactamente. Entonces por eso considero es mixta porque es mixta. Tenía que ser investigado incluso lo de las cámaras que se perdieron esas pruebas, por lo que si mal no recuerdo. Entonces por eso es de que considero que es mixta, ¿verdad? A ver, Damaris. Tú estás levantando. Licenciada, si no mal recuerdo, también había en el carro de él. Sí. No solo dentro de la casa, sino en el carro de él. Exactamente, miren, ¿ustedes creen que en algún momento una escena cerrada puede convertirse en una escena mixta? Sí. Eso le quería preguntar yo, licenciada, como comentaba el compañero, si es dentro de una casa, pero se encontró en un jardín, el jardín no tiene techo. Sí, eso les iba a decir también, miren, si por ejemplo, se encuentran los indicios dentro del jardín de una casa, pero acuérdense que el jardín está protegido por 4 paredes. No siempre, por ejemplo, podemos encontrar nosotros una escena en un lugar donde guardan carros, pero no está techada. Esa es una escena cerrada porque tiene paredes, no necesariamente tiene que tener techo. Ahora, en el caso de Sicavisa, sí era una escena cerrada, pero como dijeron ustedes, ¿verdad? Hay vestigios o hay indicios que no se encontraron precisamente dentro de la casa. Entonces se convirtió en una escena mixta, ¿verdad? Aún así no apareciendo el cuerpo, como dice Byron, ¿verdad? Pero si ustedes se recuerdan a Roberto Barreda, nunca se le propuso, se le colocó a él, por decirle así, el delito de homicidio, porque nunca apareció el cuerpo. Sin embargo, sí, a él lo tuvieron preso por otros delitos, ¿verdad? Parricidio, y sacaba Byron Leonel Obando, ¿verdad? Femicidio tuvo que haber sido la palabra. Sí, parricidio no, porque acuérdense que el delito de parricidio es cuando es de padres contra hijos, ¿verdad? Sí, pero en este caso sí sería el femicidio, ¿verdad? Pero aún así no le dieron, creo yo, la pena que le dieron, incluyendo el femicidio, porque como no ha aparecido, pues, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado ahí? Ese caso es bien interesante. A ver, Byron, ¿qué se te cruzó? El delito. Sí, por el femicidio, no, sí, pero así es, sí, es correcto. ¿Verdad? Vamos a ver, Ligia. Buenas noches, licenciada. Yo pienso que lo que pudo haber pasado ahí es de que él tuvo que haber quemado el cuerpo o con algún ácido especial deshacer de una vez el cuerpo, porque por eso es de que no se ha encontrado. No se ha encontrado ni se va a encontrar, me imagino, porque ya han hecho varias excavaciones, a tumbas, investigaciones, y hasta aquí no se encuentra el cuerpo. A mí se me ocurre que deshizo el cuerpo con algún químico. Ya. Tipo la serie de Jeffrey Dahmer,
que él metía los cuerpos en ácido para deshacer todas las pruebas. A uno lo pulverizó, le quedaron los huesos porque le costaba deshacerlos, y lo que hizo fue pulverizarlos para que no los encontraran. Pero aún así los encontraron, ¿o no? Sí, porque les dijo dónde los tenía enterrados. Aquí hablan también de tráfico de influencias, y la verdad es de que eso también se pudo haber, se vio obviamente, ¿verdad? Pero imagínense ustedes quiénes somos nosotros para poder encarar tantas cosas que uno quisiera y no se puede, ¿verdad? Pero, a ver, Damaris. Yo considero, licenciada, que si alguien va a mover un cuerpo es para desaparecerlo. Si no, ¿para qué lo mueve? O sea, lo puedo haber desaparecido en cualquier, lo puedo haber hasta enterrado en un pueblo con el nombre de otra persona sin necesidad de hacer tanta mayor cosa por el tiempo, considero yo. O imagínense que se hayan llevado el cuerpo y lo hayan tirado medio océano a ustedes. Y ahí se lo hayan comido los... Bueno, la verdad es que hay tantas cosas que pudieron haber hecho, pero la verdad, saber, ¿verdad? Bueno, sigamos acá. Dice, ya estamos bien seguros de lo que es un vestigio, ¿verdad, chicos? Y lo que es una escena mixta. A ver, Damaris. Le puedo leer un texto que está acá. Dice, vestigio es un elemento material que no está relacionado directamente con un hecho delictivo, pero que se encuentra en la escena criminal en el proceso de recolección. Exactamente. Entonces, un vestigio es aquel objeto, cualquier objeto que se encuentra dentro de la escena, pero se le llama así porque todavía no se le ha dado el poder de ser un indicio, ¿verdad? Todavía no ha pasado el auxiliar fiscal en compañía del técnico para darle el valor de indicio y decir, miren, esto deja de ser un vestigio para pasar a ser un indicio, porque miren, un objeto dentro de una escena del crimen, así como va el proceso, dentro de la misma escena va cambiando de nombre. Primero es un vestigio, después pasa a ser un indicio. Ya cuando ya se embala y todo, ya pasa a ser una evidencia, y ya cuando está dentro del proceso y el juez le da un valor probatorio, ya pasa a ser prueba. Ay, no, se me pasó ese mensaje que estaba leyendo. Dice, señalo huella que queda de algo o de alguien que ha pasado o que ha desaparecido. Sí, eso es un vestigio. ¿Verdad? Bueno, chicos, la siguiente, porfa, Linda. Bueno, aquí estamos viendo algunas fotografías de lo que son escenas cerradas. Si se dan cuenta, pues el escenario está en 4 paredes, ¿verdad? Acá sí hay techo, pero una escena cerrada puede ser también, por ejemplo, en una casa y que en el jardín lo hayan ido a matar o la hayan ido a matar, aunque el jardín no tiene techo, pero sí está dentro de la casa, entonces sí es una escena cerrada. Siguiente, porfa, Linda. Ahora acá dice escenas de crimen abiertas. Si se dan cuenta, está sobre la calle, ¿verdad? Por ejemplo, aquí donde está la unidad, ¿verdad? Esa está en la calle también, igual donde se fue a empotrar esta persona. A ver, cuéntame, Andrea. Licenciada, una pregunta. Por ejemplo, si es dentro de un bus, estamos en el exterior, pero también podemos ver que es como cerrada, o ahí entraría una mixta, por ejemplo. Ahí entraría una mixta, porque normalmente, fíjate que cuando es así en un bus, normalmente le disparan de afuera, entonces siempre queda evidencia afuera. Entonces eso es una escena mixta, ¿verdad tú? Porque hay indicios adentro y hay indicios afuera. Ok, licenciada. Siguiente, porfa, Linda. Jacqueline. Casi no se escucha. Siguiente. Bueno, no, espérame. Aquí dice escenas de crimen mixtas. Si se dan cuenta, normalmente las escenas mixtas son aquellas de que está el pobre chino, ¿verdad? Ahí en la barrotería y de repente lo están extorsionando y él ya no da la plata, o se niega a darla, o se niega a recibir el teléfono celular, y ¿qué es lo que hacen? Pasan disparándole. Entonces, queda evidencia dentro de la barrotería y queda evidencia fuera de la barrotería. Entonces, esa es una escena de crimen mixta. Entonces, no sé si están ya captando la diferencia de los 3 escenarios que se trabajan aquí en Guatemala, ¿verdad? Son las escenas cerradas, las abiertas y las mixtas. ¿Están comprendiendo ahí, chicos? Sí, licenciada. Gracias. Muy bien. La siguiente, Linda, por favor. Gracias, Linda. Dice, según ustedes, bueno, yo creo que todos hemos estado ahí de repente, aunque sea de mirones en una escena, ustedes.
como técnicos, ¿qué creen ustedes que nos encontramos al llegar al lugar? Muchas veces las fotografías hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Ahora el quinto sí. Para empezar, los cascabillos de que dejan tirados los delincuentes o los malhechores, ¿ya? Así Porque es. eso es lo principal. Mucho dolor. Muertos. Miren, nosotros lo que siempre encontramos es lo que ustedes ya dijeron. Dentro de lo que es la escena del crimen encontramos obviamente el cadáver, los indicios y Jacqueline, bueno, y también afuera del acordonamiento vamos a encontrar mucha gente que son los mirones o mucha gente, si se dan cuenta, esta señora del acordonamiento sí que es bastante importante. ¿Para qué creen ustedes que sirve el acordonamiento? Para que las personas no traspasen, para ensuciar la evidencia. Para que no se contamine el área del crimen. Para que no se lleven evidencias. Es para, bueno, ya ustedes se respondieron, chicos, ¿verdad? Realmente el acordonamiento a nosotros nos sirve para poder, dice, para no ensuciar la escena del crimen. Es para no contaminarla más de lo que ya está. Porque cuando nosotros llegamos a la escena de por sí ya está contaminada. O sea, es algo natural, ¿verdad? Pero el acordonamiento, cuando nosotros llegamos a una escena, los agentes de la Policía Nacional Civil, ellos están en la obligación, ¿verdad? A su cargo, el acordonar, ¿verdad? Pero muchas veces no lo acordonan porque no tienen cinta. Aquí dice Byron, muchas veces no respetan ese acordonamiento. Sí, miren, si no nos creen, ahí hay una señora de vestido azul que ella le importó un pepino el acordonamiento, pero ella quiso pasar y pasó, ¿verdad? Y licenciada, incluso si no tienen cinta, en el curso que me dieron a mí, indicaban de que se podía acordonar con lazo o cualquier cosa que pudiera asegurar el perímetro. No necesariamente tiene que ser una cinta amarilla, sino que cualquier cosa podría ser un acordonamiento de la escena y la gente debería de respetarlo. Debería, así es, Mar. A ver, Edgar, cuenta. Edgar, levantaste tu manita. Yo creo que... Y si le cierran su camino a su casa, tampoco. Miren, por ejemplo, si yo voy para mi casa y veo que en mi casa, enfrente de mi casa, hay un acordonamiento, o sea, hay gente que se desea a veces que quiere ingresar y que quiere ingresar y que quiere ingresar, pero no saben realmente la importancia que es para nosotros, ¿verdad? El poder recabar todos los indicios que se pueda dentro de la escena del crimen. Entonces, no se debería de dejar pasar, pero muchas veces surge enfrentamiento con la policía y eso es lo que a veces nosotros no queremos, ¿verdad? Porque pues ellos están trabajando como nosotros, ¿verdad? Pero hay personas que no comprenden eso. Cuéntame, Edgar. Licenciada y compañeros, buenas noches. Cuando usted habla de ese grupo de avanzada del Ministerio Público, ¿qué es lo que primero hace, por ejemplo, cuando hay distintas versiones de un hecho? Porque ahí todo el mundo comenta, fue así, fue de esta forma. ¿Qué hace, por ejemplo, ustedes de avanzada del Ministerio Público, oyendo todas esas versiones, dónde partimos? Gracias. Bueno, te voy a decir, por ejemplo, mira, te voy a decir, en el Ministerio Público está la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, que es DICRI, ¿verdad? DICRI la conforman dos grupos. El grupo de escena del crimen, que son los que específicamente van a trabajar todo lo que es escena del crimen. Van a tomar fotografías en donde se encuentran los indicios, va a ser la búsqueda de los indicios, el embalaje de los indicios, el croquis del lugar donde se encuentran los indicios. Ahora, aparte de que están los técnicos en escena del crimen, están también los investigadores de campo. Ellos lo que hacen es meterse entre la gente y empiezan a escuchar, ¿verdad? Muchas veces son bajo perfil. ¿Eso qué significa? Que se pierden entre la gente, ¿verdad? Entonces, ellos van a escuchar. Y depende, ellos obviamente pues también tienen capacitación, ¿verdad? Y ellos saben más o menos qué versión de todas puede relacionarlo. Ahora, el problema es cuando viene alguien y dicen, es que yo vi, es que se fue para allá. Y de repente lo abordan, el técnico, el investigador lo abordan y le dice, mire, disculpe, mire, ¿y qué fue lo que pasó, verdad? Entonces ya empiezan que sí, mire, yo vi que se fue y que agarró por allá y mire, y usted vio qué ropas llevaba, ¿verdad? Ah, sí, una playera color negro y sí, pues. Entonces ya empiezan como que a crear un poco de,
conversación y a ganar un poquito de confianza. Y ya cuando ya le han sacado la información que ellos crean ya suficiente, ¿verdad? Ya se identifican ellos como personal del Ministerio Público y le ofrecen, ¿verdad? Les hacen ofrecimientos para que él pueda dar su declaración testimonial. Ahí es en donde se topan los compañeros, porque mucha gente o se inventa las cosas o realmente sí lo ve y no quiere meterse en problemas, ¿verdad? Pero nos apoyamos no solamente de testigos oculares, sino que también de cámaras, que últimamente pues hay muchas cámaras en algunos sectores, ¿verdad? O muchas veces en cámaras de residenciales, que también nos apoyan en relación a la investigación. Y depende también de lo que vamos a encontrar dentro de su teléfono, porque pueden haber llamadas, mensajes, quizás lo estaban esperando, cartas o depósitos bancarios. Entonces siempre se crean diferentes líneas de investigación, o así como dice Pablo, ¿verdad? Que se puede dar en algún momento algún anticipo de prueba, ¿verdad? Dice también Rudy, los testigos muchas veces los amenazan de muerte y no se meten. Es que esa es la verdad, ¿verdad? Es lo que más pasa aquí. A ver, cuéntame, Jimmy. Sí, licenciada. Por ejemplo, cuando el crimen ocurre y empieza a llover aquellos grandes porrazos, es como un buen chapín, ¿verdad? Ajá. Y se lleva toda evidencia, todo indicio que pueda existir. ¿Cómo es que trabajan ustedes esos casos? Muy bien. Gracias. De nada, Jimmy, ya sabes. Esos son indicios perecederos para nosotros, al igual que los fluidos biológicos. Por ejemplo, nosotros en las escenas de crímenes, obviamente nosotros lo que nos manda también ahí es el clima. Nosotros llegamos y está lloviendo, tratamos la manera de trabajarle, incluso hasta nos ha tocado que correr los indicios a manera de que las torrentadas de agua o en algún momento no se vayan a perder, ¿verdad? Al igual que los fluidos biológicos. O sea, nos ha tocado que correrlos y sí se ha trabajado así, ¿verdad? Pues habrá uno que dos que se nos vaya, pero te digo una situación, nuestra prioridad en sí son esta clase de indicios cuando el clima está de esta manera. Si se nos va un par, pues tenemos que recabar lo más que se pueda, de manera que vaya a pegar en algún momento con algún arma que se vaya a encontrar, ya sea en el lugar o un arma posteriormente que se encuentre, ¿verdad? Entonces, pues hay que correrlos. ¿Me ha tocado que correr indicios? Sí, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa con los familiares que les permiten estar dentro del área acordonada? No es que se les permita. La verdad es que en algún momento no puedes, ¿cómo se podría decir? Ser inhumana quizás, ¿verdad? Yo te digo una cosa, el ser técnico es tanto lo que ves en tantos años que muchas veces te dicen que vas deshumanizándote, ¿verdad? Y en algún momento tal vez pueda pasar, pero tratamos la manera de que si realmente el familiar viene, es que depende, porque también no puedes obligarlos a salir de ahí. O sea, tienes que llegar y usar una táctica, llegar y decir, mire señora, verdad que lo siento, ¿verdad? Y pues nosotros estamos aquí para apoyarlos, vamos a tratar la manera de trabajar lo mejor que se pueda para poder esclarecer el hecho. Entonces déjenos trabajar, ¿verdad? O sea, tienes que llegar realmente a hablarles con humanidad, porque no puedes llegar tampoco a quitarles, o sea, es un dolor el que ellos tienen, ¿verdad tú? Entonces no puedes venir y hacer a un lado eso, así tengas todos los años y que tengas hasta calle, ¿verdad? En tu corazón. Pero sí en algún momento no los puedes quitar de ahí, o sea, tienes que dejarlos, por lo menos, pues, mientras se pueda, ¿verdad? Quitarlos con cariño, ¿verdad? Es lo que hemos tratado la manera de hacer. Cuéntame, Ligia. Licenciada, disculpe una pregunta. Cuando alguien tiene un celular, digamos una persona que supo antes de la muerte de la persona, pero borra los mensajes, quedan grabados a la hora que esa persona vaya a rendir testimonio, vaya a dar declaraciones sobre el hecho. Esos mensajes de texto que ha borrado, ¿quedan para el MP o no? Un ejemplo, fíjese que aquí por mi colonia hubo un asesinato, ¿verdad? Pero resulta que la chica que andaba con el hombre que mataron, ella, cuenta la hermana pues que ella empezó a borrar los mensajes y el policía le dijo, no esté borrando nada porque cuando vaya a dar su declaración allá van a aparecer, pero no sé qué tan cierto sea, o fue por meterle temor a ella, que no borraba mensajes. Yo te digo, Jimmy dice de que nos volvemos algo frívolos.
pueda ser, y en algún momento si no nos ayudamos o no nos apoyamos dentro de los psicólogos, con un psicólogo te puedo decir de que nuestra vida laboral influye mucho en nuestra vida personal. Entonces sí, eso hay que cuidarnos bastante. En lo que dices tú, Ligia, por ejemplo, si viene alguien y es testigo de un hecho y tomó fotografías, pero después las borra porque no quiere meterse en problemas, pero el teléfono llega a nuestras manos como Ministerio Público, sí podemos recuperar esos mensajes. Ah, bueno, gracias, licenciada, por la información. Bueno, Ligia, espero que la utilices para bien. Bueno, a la siguiente diapositiva, Linda, por favor. Ay, ya me dejaron con la mirada. No, ahí está. Bueno, ahí hay otros ejemplos, gracias, de otras escenas, ¿verdad? Miren ustedes cómo está contaminada la primera fotografía, en donde vemos a los señores bomberos, ¿verdad? Y a un montón de gente ahí curioseando. Igual en la otra fotografía donde ven ustedes un pick-up quemado, eso fue de un caso que fue bastante conocido, ¿verdad? De unos diputados que yo creo que eran salvadoreños que venían, ¿verdad? Y pues... Hondureños, licenciada. Hondureños en Almamar, yo creo que sí. Y entonces se dan cuenta los policías. No, eran salvadoreños. Eran salvadoreños, Lick. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Si se dan cuenta en la fotografía, gracias. Sí, el caso Parlacén. Sí, el caso Parlacén, así es, exactamente. Diputados de la Arena, dicen acá. Bueno, si se dan cuenta, los compañeros de la policía, ¿verdad? Y paseandito, ¿verdad? Cerca del pick-up, cuando pues en algún momento se pudo haber contaminado un poco más la escena de lo que ya estaba, ¿verdad? Sí, licenciada, y eso era lo que le comentaba, que en el curso nos dijeron de que esas eran las 5 P's para contaminar la escena del crimen, y era lo que el técnico está como facultado para tratar de evitar. Exactamente, con el apoyo de la policía, obviamente. Fíjense ustedes que yo no sé, pero a veces... bueno, pues son situaciones que siempre se dan, ¿verdad? Porque hay un grupo específico de la policía que es la que llega a la escena antes que nosotros y son los responsables, hablemos, ¿qué les puedo decir? Los primeros responsables, ¿verdad? De poder custodiar y guardar los indicios que se encuentren en la escena. Pero ellos a veces no lo realizan de esa manera. Incluso cuando llegamos nosotros, ellos se ponen por grupos, ¿verdad? En ciertos lugares o se pasean y miren ustedes cuando a veces se va la información del caso, se juntan todos a tomar la misma información. Entonces, y a veces la gente cruzándose, ¿verdad? Ustedes o llevándose los indicios o cambiándolos, no sé, porque se ha dado, ¿verdad? Entonces muchas veces ha sido un poco de problema eso. Gacri dicen por acá. Yo creo que por aquí hay algunos agentes de la policía. No todos, por supuesto, porque hay unos que sí hacen en excelencia su trabajo. Y del DEC también. Dice Lida, ¿y ustedes como MP tienen accesos a cámaras privadas y públicas en las escenas de ON? Tenemos, el auxiliar fiscal más que todo es el que solicita por escrito la colaboración, ¿verdad? Ustedes de que se puedan dar las imágenes de las cámaras, ¿verdad? Más que todo, las públicas no es tanto el inconveniente, sino que muchas veces las que son privadas, ¿verdad? Ahí estamos, Rudy. Orlando, cuéntame. Licenciada, buenas noches. Yo solo tenía una duda. Por ejemplo, cuando hay un hecho delictivo donde hay un cuerpo, o sea, un asesinato, un homicidio, al momento que el Ministerio Público llega, ¿para qué desvisten el cadáver y le empiezan a tomar fotos, le empiezan a revisar su sexo, o sea, todo? Los técnicos o los fiscales del MP, licenciada. Sí, no es que se les desvista totalmente, les voy a comentar, hace muchos años sí se daba eso, ¿verdad? Es más que todo como para poder ver qué lesiones visibles tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si fue por arma de fuego, por arma blanca, siempre se documentan las lesiones. Actualmente, se utiliza este biombo en la tercera foto de aquí abajo que ustedes ven en la presentación, eso se llama biombo. Lo que se hace es utilizarlo para poder evitar la morbosidad entre la gente.
Lo que se hace es, por ejemplo, se graba eso y se toma fotografía de las lesiones externas visibles que se le encuentren al cadáver y también se le busca algún tipo de documentación para poder identificarlo, para que no vaya como XX. Porque cuando están en la morgue y aparecen los familiares, sacar un cadáver que vaya como XX es como que un poco más complicado para los familiares. Entonces, por eso es de que se hace. Y otra cosa es de que muchas veces puede llegar un familiar y nos va a decir, mire, es que ella llevaba $25,000 en la bolsa, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos no llevaba $25,000. Entonces, por eso se documenta todo, porque en algún momento se puede decir, no, mire señora, ella no llevaba los $25,000. O mire, sí, aquí están los $25,000, ¿verdad? Pero el auxiliar fiscal en algún momento se queda con el dinero para que cuando lleguen los familiares se le haga entrega y en algún momento poder sacar algún tipo de información que pueda ayudar al proceso de investigación, ¿verdad? No es de que se documente, ¿verdad? Y que se desnude solo por querer hacer. Incluso ya ahorita tenemos solo las instrucciones que no se deben de tocar tanto los cuerpos, porque en algún momento puede ir algún indicio que pueda ayudar, ¿verdad? Y que en este caso, pues nosotros vayamos a estropear más de lo que ya está, ¿verdad? Entonces ya casi no se hace, sí se sigue haciendo, pero ya no es tanto. No sé quién preguntó por ahí algo. Y si le roban las pertenencias como el celular, primero hay que ver si realmente existía un teléfono celular y hay que preguntarle, por ejemplo, cuando nosotros llegamos siempre se ve qué bomberos asistieron, ¿verdad? Ustedes al lugar, porque pues muchas veces, ¿verdad? No todas las personas son iguales. Y en algún momento se han dado las dificultades que algún bombero pues toma, ¿verdad? Algo de ajeno y es ahí en donde empiezan los problemas. Miren ustedes, el trabajar una escena del crimen no es solamente de llegar y trabajar los indicios o el cadáver. Ahí se mira, tiene que ver un montón de factores, ¿verdad? Dice... Tengo una pregunta. Cuéntame, Lili. Cuando los del Ministerio Público recogen objetos como en evidencia y supongamos a una computadora que recogen y al final no tienen ninguna evidencia, ¿puede ser devuelta a los familiares? Definitivamente que sí. Y en dado caso, ¿cómo se podría reclamar? En este caso, por ejemplo, puede llegar, por ejemplo, su mamá o su papá o su hermano y lo solicita, se lo solicita al auxiliar fiscal, ¿verdad? Entonces el auxiliar fiscal ya después de que se le haga, por ejemplo, si va a extraer algún tipo de información, ya cuando él o ella, que es el auxiliar fiscal, ya tenga la información que necesite, puede pues devolverla, porque al final de cuentas es pertenencia y a nosotros eso pues no nos interesa tanto que algún objeto que nos vaya a dar alguna información para poder seguir con la investigación, ¿va? Si me permite, licenciada, en este caso solo agregar que claro, sí es, digamos, viable y procedente la devolución, pero hay que acreditar la tenencia o propiedad de la computadora, porque no puede llegar cualquier persona a reclamarla y entregársela, sino tendrá que acreditar con factura, con algún recibo u otro documento que acredite la posesión o propiedad de la misma. Solamente gracias. Así es, licenciado. Sí, porque imagínense que esa computadora sea robada, ¿verdad? Entonces ahí sí ya, como decimos todos, ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero sí, así es correcto, licenciado. Miren, en esa otra tercera foto, ¿verdad? No solamente los curiosos o los agentes de la policía o los bomberos pueden contaminar, ¿verdad? Si se dan cuenta, en esa tercera foto también nosotros como técnicos tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajar una escena, porque nosotros también podríamos estar perjudicando la escena más, ¿verdad? Dice, de igual manera pasa con el dinero, así es, también tienen que acreditar, ¿verdad? El dinero, de dónde es que lo tienen, ¿verdad? Ahí está, el IMNI. Licenciada, solo es que mi hermana está escuchando la clase conmigo y le quiere hacer una pregunta, no sé si puede. Buenas noches, licenciada. Disculpe que la interrumpa su clase, pero ahorita prestando atención a su clase me estaban hablando sobre una computadora robada. Pero mi pregunta es, ¿qué pasaría si se compra esa computadora con dinero robado? ¿Pasaría como evidencia o no? Lo que pasa es que averigüemos nosotros que realmente la computadora fue comprada con dinero que se lo robaron a otra persona. Ahí sí está...
¿Qué te podría decir? ¿Cómo podríamos nosotros, licenciado Velázquez? Sí, más que todo esa será función del agente fiscal o auxiliar fiscal que está realizando la investigación, ya, porque él determinará si en efecto la compra de ese aparato, de esa computadora, es, digamos, se compró con dinero mal habido o ilícito. Habría, como parte de la investigación, el auxiliar fiscal o el agente fiscal tendrá que determinar si la procedencia del dinero es lícita o ilícita. Pero eso ya es parte de la investigación que no compete al técnico en criminalística. Así es, licenciado, gracias. Bueno, chicos, vamos a ver, el veneno, ¿qué tipo de arma se considera? Es toxicológico. Pero eso se determina ahí en el INASIF por medio de análisis toxicológico. Bueno, vamos a ver, chicos, aquí tenemos otras imágenes, ¿verdad? De la contaminación de las escenas. Miren cuántas unidades de bomberos hay ahí, ¿verdad? Y el cadáver, si se dan cuenta, está hasta el fondo y todavía hay algunos periodistas ahí, entonces se contamina más. Igual en la segunda fotografía, ¿verdad? A pesar de que está la cinta amarilla, hay muchas personas que también, ¿verdad? Pues les gusta estar de mirones ahí, a veces cuesta con ellos, pero sí. Y en la otra fotografía también hay familiares, incluso hay discusiones o hay una persona prendida, siempre hay un poco de problema y no podemos dejar atrás a Firulais, ¿verdad? Porque en todas las escenas de crímenes siempre encontramos un perrito, ¿verdad? Por eso fue que lo puse ahí, porque me pareció gracioso ponerlo, ¿verdad? Porque siempre encontramos un Firulais en cada escena. Pero bueno, siguiente, por favor, Linda. Es un testigo presencial. Definitivamente. También nos llevamos a Firulais si tiene algo que decir. Ay, no. Bueno, Firulais se chute, dice Candy aquí. Bueno, sí, puede hacer, ¿verdad? Bueno, ahora es algo bastante, es bien importante de tomar en cuenta y mencionar el equipo y material de protección que se tiene que utilizar para poder trabajar una escena del crimen. Esto es imperdidamente obligatorio, ¿no? Dice escena viral en tiempos de pandemia. Imagínense ustedes eso. Bueno, los guantes, ¿verdad? A ver, Kevin. Hola, buenas noches, licenciada. Fíjate que tenía una duda. Fíjate que una vez yo estaba viendo unos videos de recolección de escenas del crimen y resulta que la fiscal del MP que estaba haciendo la investigación había una bolsa negra y ella al momento de abrirla con una navaja así superficialmente, me imagino que ha tenido un olor muy fuerte y ella vomitó dentro de la bolsa, o sea, donde estaba no sé, el cadáver o partes, y ella vomitó dentro, y viene un amigo y la jala rápido, la empuja y todo, y le empieza a gritar, porque realmente ella súper contaminó la escena. Sí, definitivamente. Seguro eso es un proceso administrativo y pues de repente hasta proceso penal, ¿verdad? Ustedes, porque si uno está trabajando en eso, tienes que controlar bien tu mente y a raíz de eso, tu estómago también, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, ahí sí que muy mal por ella, ¿verdad? Pero ahí sí que en algún momento se tuvo que haber corrido algún tipo de, quizás administrativo, ¿verdad? Pero sí, muy mal eso, la verdad. ¿Verdad? Es que miren ustedes, el hecho de ir a trabajar y eso que tal vez no fue un cadáver en calidad de putrefacto, tal vez hasta la impresión, ¿verdad? De ver una cabeza ahí, tal vez, ¿verdad? Eso la hizo a ella provocar eso, pero yo creo que para empezar a trabajar una escena tienes que estar muy bien mentalmente, ¿verdad? Lamentablemente pasó esto, pues, ¿verdad? Ignoro en dónde haya sido, pero sí, seguro no se quedó así. Eso tengo por seguro que, ¿verdad? Bueno. No sé, ¿alguien más quería hablar por ahí? Vamos a ver, al Firulais de nombre Balú se lo llevaron detenido. Sí, no entiendo yo por qué, porque pobre Balú. Sí, quizás por la poca experiencia se desmaya. Sí, yo tuve la vez pasada unos compañeros de reciente ingreso, fue una chica que casi que se desmayaba. Incluso ella renunció porque no... Sí, hay que tener carácter, María Betsabe. La verdad es de que... Perfectamente puedo ser, ni he iniciado, yo creo que ya no voy a seguir. Espérate que encuentres un putrefacto en el camino.
No. Pero pasa, eso es cajonero. Pero bueno, regresemos. Dice, equipo y material de protección. Acomode lugar el uso de guantes. No solamente un par de guantes puedes utilizar de 2 a 3 pares de guantes, que es lo más recomendable. E incluso para quitarte los guantes hay hasta una técnica. No es nada más de quitarte los guantes y ya. Porque puedes salpicar a tu compañero de sangre, de cualquier fluido biológico. Tú no sabes qué enfermedades aparte de pues pueda llevar ahí, hasta tú misma te contaminas, ¿verdad? Entonces hay hasta técnica cómo quitarte los guantes. También hay que utilizar todo el tiempo protectores de ojos. Normalmente nosotros lo utilizamos cuando miramos cadáveres en hospitales, que son las morgues, ¿verdad? Ahí sí, por cualquier situación. Y algunas veces sí se pueden utilizar, o si tú quieres utilizar esos lentes en escenas, lo puedes hacer. Yo pienso que también es prioridad la salud de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es de que sí es necesario utilizar guantes, el cubrebocas, y en algunos casos, ¿verdad? Así como miramos en la tercera fotografía, de esos trajes que son de bioseguridad, que nosotros les llamamos trajes de conejito, ¿verdad? Ustedes, que es como que para poder no solamente proteger la escena, sino que protegernos nosotros también en salud, ¿verdad? Igual si lo ven en la otra fotografía, esos trajes de bioseguridad no solamente lo podemos utilizar en áreas boscosas, sino que también en la ciudad, ¿verdad? Y también las botas, ¿verdad? Ustedes, porque en tiempos de lluvia también es bastante necesario. O a veces sale uno a montañar, ¿va? No sabe uno realmente a dónde se va a meter. Yo normalmente siempre en la unidad cargaba mis botas, ¿verdad? Pues era muy poco que las usaba, pero siempre las tenía ahí. Siempre, siempre. Licenciada, yo tengo una duda en relación a cateos, porque tengo entendido que el técnico de investigación también va a cateos y una escena del crimen como tal, con un cuerpo o un cadáver. ¿Hay algún tipo de protocolo para cada cosa o se trabaja de la misma manera? Tú me hablas que cuando vamos nosotros a algún allanamiento, si se trabaja diferente a cuando encontramos un cadáver dentro de una casa. Sí, correcto, licenciada. El protocolo es el mismo. La diferencia es que no vas a encontrar cadáver. Entonces eso pues te ahorra tiempo, ¿verdad? Pero el protocolo es el mismo. Llegas, te bajas de la unidad, ya vas con tus guantes puestos, tu mascarilla, empiezas a tomar tus fotografías de una manera general y vas de mediana distancia, de acercamiento, todas las áreas de la casa. En sí, pues tomas fotografías de cuando los agentes de la policía o bien los soldados, que muchas veces nos apoyan en eso, están haciendo la requisa, tú documentas eso con fotografía y video, y ya cuando ya se le da el valor de indicio a cualquier objeto, ¿verdad? Que el auxiliar fiscal crea que esté relacionado con el caso, entonces tú ya lo identificas, ya lo documentas y lo enumeras, ¿verdad? Entonces el protocolo es el mismo, la diferencia es que no hay cadáver, pero es el mismo. Las fotografías van de panorámica a detalle, ¿verdad? A detalle, sí. Ahorita incluso lo vamos a ver en un ratitito. Gracias. De nada más. ¿Será que puedes apoyarme en la próxima? Muy bien, gracias. Acá, bueno, dice que es acordonamiento. Es la acción de delimitar el lugar de intervención. Utilizamos cintas, así como dijo la otra compañera, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservar los indicios. A mí una vez en una escena aquí en Chinautla, porque también vine a cubrir Chinautla como 2 años, ahí no sé quién viva por en Chinautla, pero no me va a dejar mentir, las calles o las avenidas son relativamente como para que pase la mitad de un carro y la unidad de nosotros es bastante grande. Entonces no logramos llegar hasta el lugar de los hechos en carro, pero sí tuvimos que bajar ciertas cosas que son básicas y caminar para el lugar. Ahí no había ni chance de dónde amarrar la cinta a ustedes. Y la gente casi que encima del cadáver, ¿va? Es más, el cadáver ni siquiera era de ahí, pero la gente estaba ahí, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo? Entonces yo les dije, yo entré, ¿verdad? Y les dije yo a ellos, dice, esto lo pone la PNC, ¿verdad, Linda? Sí. La Policía Nacional Civil es la que es como son los primeros que llegan prácticamente, ¿verdad? O son los que llegan antes que nosotros, ellos normalmente llegan y acordonan, pero muchas veces ellos no tienen cinta. Entonces esperan a que nosotros lleguemos para poder acordonar. En esta escena que yo les hablo, no estaba acordonada y la gente casi que encima no nos dejaba pasar. Entonces yo vine y le dije, bueno, uno pues ¿cómo es la palabra?
chabacana, ¿va? Les dije, bueno, muchos, si nos quieren ayudar, les dije, ayúdenme. Los que están aquí, hagamos un acordonamiento así de una cuerda humana y no dejemos pasar a nadie. Y miren ustedes, es increíble el apoyo que en ese momento se tuvo, porque nuestro acordonamiento fueron ellos mismos, ¿verdad? Entonces, sí se puede y depende de cómo se le hable a las personas también, ¿verdad? Aunque hay algunas personas que son meras especiales, pero no importa, si no tenemos la cinta amarilla, lo podemos hacer con una cuerda, lo podemos hacer con lazo e incluso utilizar a las mismas personas, ¿verdad? A ver, cuéntame, Edgar. Licenciada, perdone una pregunta, me surge esto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un cadáver en una hondonada y vienen los bomberos y lo sacan al plan? ¿Ahí no se pierde alguna evidencia? Por ejemplo, ¿qué le creo? Desde unos 100 metros de donde está el cadáver y alguien, no sé quién son los que ordenan que lo saquen. Y ahí, ¿cómo se hace la investigación? Me surge esa duda, gracias. Claro. Fíjate de que normalmente los bomberos son los primeros que bajan, ¿verdad? Ellos obviamente pues están capacitados para hacer eso. Si en algún momento ellos pasan la información de que el cadáver que está allá abajo está por arma de fuego y ellos pues ven y si hay evidencia balística, yo les puedo decir que he barranqueado y ya hasta me he caído y he dicho estoy aquí hablándoles a ustedes porque si es necesario bajar, hay que hacerlo. Se baja, se tiene que bajar. Ahora, si de repente solo llegan y bajan los bomberos y miran que está amordazado, porque hay ciertas características que solo los pasan tirando, entonces ellos vienen y lo suben, ¿verdad? Entonces nosotros ya venimos y lo documentamos ya en lo planito, como tú dices, ¿verdad? Obviamente sin manipular tanto el cadáver para poder evitar la pérdida de los indicios que el cadáver traiga todavía. Imagínense que venga amordazado con una bolsa de nylon en la cabeza, no podemos nosotros manipular eso, porque de ahí se pueden sacar huellas dactilares, fluidos biológicos, elementos pilosos que se le llaman así a los cabellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos sí tendrían que subirlo nada más. Es una de las características que siempre utilizan las estructuras criminales, ¿verdad? Cuando los pasan únicamente tirando. De lo contrario, si hay evidencia balística, sí tenemos que bajar. E incluso si hay un cuchillo tirado, tenemos que bajar. Cuéntame, Rivera. Lick, buenas noches. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se pierde la evidencia? Por ejemplo, como usted dice, les toca que bajar a colonias donde definitivamente no entra un auto ni nada y simplemente... Por ejemplo, yo vivo en un área de zona 3 en el Gallito, donde normalmente siempre dicen, no vamos a recoger evidencias. Yo le digo porque lo he visto y ha pasado muchas veces, porque dicen que es de zona de alto riesgo y prefieren no arriesgarse a recoger evidencias y todo. Entonces es como, aquí está el cuerpo, se lleva al plano y al área plana, se perdieron evidencias y no sigue la investigación, o sea, todo queda ahí. Te voy a responder de manera personal porque de otros compañeros no te puedo decir. Yo he entrado al Gallito, he bajado esas 1000 gradas que tienen para abajo en el Gallito, hasta el fondo hay un rito, no me vas a dejar mentir. Yo he bajado hasta ahí. Sí. Yo mis escenas, te las digo mis escenas porque yo me las apropio. Yo le decía al licenciado Velázquez que para mí mi trabajo es una de mis pasiones. He dejado casi que media vida ahí, ¿verdad? Y hasta donde Dios quiera, ¿verdad? Bueno, no sabe uno, ¿verdad? Pero en mi caso, en el caso propio, te puedo decir que siempre hemos bajado, siempre hemos bajado, ¿verdad? Porque no podemos venir y dejar una escena sin indicios. O sea, salvo que lo hayan dejado tirado, ponete, ¿verdad? Pero lo contrario, si se sabe que fue por que ahí lo balearon, ahí quedó y todo. E incluso hemos sido, ¿qué te puedo decir? Por nonatos, pues, ¿verdad? Por recién nacidos. Hemos bajado hasta ahí. ¿Verdad? Que, sí. Pues... Y le hago mención a esto porque hay muchas veces que obviamente ellos no bajan, no recogen los cascabillos y todo eso, y al ratito los niños como, miren, el recuerdo de con el cascabillo que mataron a tal y tal persona, y así se ha visto. Y eso yo lo he visto desde niño porque yo he crecido en esta colonia. Entonces sí ha sido un caso muy frecuente acá en donde yo vivo. Entonces yo creo que ahí sí se pierde por completo toda esa evidencia.
Sí, qué lamentable, la verdad, sí te digo, ¿verdad? Por eso te digo yo de manera personal, sí te digo, yo en mi trabajo, pues, ¿verdad? Por lo menos a mí sí me han hecho bajar. Y subir también, porque me recuerdo que en la zona 14 estaba en construcción un edificio y uno de los tantos que estaban ahí, y que si un obrero, no sé cómo fue el asunto, pero se cayó y teníamos que subir nosotros como 6 niveles y las gradas de la construcción todavía ni siquiera estaban. No sé cómo fue que logré subir ahí. O sea, a mí de por sí no me dan miedo las alturas, pero no sé, me dio no sé qué, e incluso yo tuve que subir, pues, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, y esas gracias son un castigo, la verdad es que sí. Por ejemplo, yo me recuerdo de que hubo un par de fotos que sí no las logré tomar yo, sino que fue mi otro compañero, porque como que sí tenía que tener yo como que un poco más de destreza para poder pasar del otro lado. Entonces, en algún momento él tomó un par de fotografías, pero incluso así te puedo decir que sí subí, ¿verdad? No sé, habrán algunos otros compañeros que por temor o por situaciones así no bajan o no suben, ¿verdad? Pero sí no es lo correcto, ¿verdad? Bueno, siguiente por favor, Linda. Dice acá, fotografía y video forense, híjoles, 2 veces forense, para que no se les olvide. Dice, documentación visual de cómo encontramos la escena. Vestigios que se les da valor de indicios y o evidencia para posterior ser prueba. Además del cadáver, su posición de localización, calles, avenidas y posibles entradas, salidas que haya utilizado el hechor. Para eso es de que nos sirve a nosotros la fotografía y tomar el video forense, ¿verdad? Para poder documentar en sí la escena, poder documentar el lugar en donde se localizaron los indicios, poder documentar el lugar en donde se encontró el cadáver, la relación que tiene el cadáver con los indicios. Eso es bastante importante. Entonces, se documenta todo. El cadáver, la posición del cadáver, las características del cadáver, si está identificado o no, cuáles son sus pertenencias. Ese es en el caso del cadáver. En el caso de la escena, las casas, la nomenclatura, los números de postes, las calles, las avenidas, los accesos que posiblemente pudieron haber utilizado como entradas o salidas. Dice, el cadáver no puede moverse hasta que el MP llegue, ¿verdad? Y si obstaculiza una carretera, sí, lo siento. Si está tapando una carretera, pues lo seguirá tapando hasta que llegue el Ministerio Público. Yo les puedo decir, en algún momento nos han maltratado. Tuve una escena ahí en el periférico y sí les dije, cerremos el periférico. ¿Por qué? Solo íbamos a cerrar únicamente dos carriles que habían atacado a un bus y habían matado al piloto y al ayudante. Como que una señora también salió herida, pero eso se lo lograron llevar los bomberos. Pero a lo lejos vimos nosotros que había más evidencia. Entonces le dijimos al auxiliar fiscal y conjunto con el auxiliar fiscal se tomó la decisión de que se cerraran todos los carriles, ¿verdad? Nos pasaron mencionando a mi pobre madre, no sé, como unas 4 horas, pero no importaba. O sea, era mi escena y yo tenía que levantar los indicios que tendría que levantar, ¿verdad? Dice, ay, se me fue la pregunta. Eso sí, no sé, Steven. Sería de preguntarle al licenciado si va a ser objeto de evaluación esto. Pero no está fácil, si no me llaman. Bueno, son mentiras. Lo vamos a sopesar. Si es necesario, pues lo incluiremos en el primer parcial. Gracias. Bueno. Dice, sí, una vez me pasó que iba al trabajo y había un muerto a media calle y taparon todos los carriles. Sí, a veces no es por molestar. A veces es porque hay indicios y es necesario tenerlos, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a dar mi número para cuando estén en el examen, licenciado Velázquez. No. Siguiente, por favor. No. Linda, siguiente, por favor. Bueno, acá estamos viendo, ¿verdad? Las clases ¿de qué? De escenas, ¿verdad? Hay escenas aquí es que de tanto mensaje que entra aquí. Escenas panorámicas de mediana distancia, si se dan cuenta, ¿verdad? Ya están los compañeros, está el señor bombero, la misma fotografía en donde están ya los señores, ¿verdad? Que siempre les gusta estar metidos en plena escena, ¿verdad? Sí, vamos a compartir la presentación, Gladys, ¿oís? La siguiente, porfa, Linda.
Bueno, entonces aquí dice clases de fotografía. Ya el medio les dije, ¿verdad? Que era de panorámica, mediana distancia, las de acercamiento y las de detalle. Tal así como lo mencionó Mar, creo que fue, que haya tenido la oportunidad de estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, en estas fotografías miramos que la panorámica es la que tenemos al lado izquierdo. Y las de mediana distancia es la fotografía en la que miramos al compañero, ¿verdad? Y la otra, ¿verdad? Que esa pues también podríamos tomarla como que de acercamiento, ¿verdad? Siguiente, por favor, Linda. Bueno, acá igual, ¿verdad? Tenemos fotografías de mediana distancia del lugar de los hechos, así como de algunos indicios. Esa es la manera en que se identifican, ¿verdad? Y las de... ¿Sí, Luis? Selectivo el micrófono. Bueno, las de detalle, por ejemplo, así como este cartucho, ¿verdad? Que está ahí. Y este billete de A100 que también pues pasó a ser un indicio, ¿verdad? Siguiente, por favor, Linda. Vamos a ver, ahora que ya pasamos a otro rubro, lo que es la escena del crimen. Dice búsqueda de indicios. ¿Qué es una búsqueda de indicios? A ver, Kevin, ¿será que puedes leerme qué es una búsqueda de indicios? Dice acá Kevin, ¿qué pasa con las armas que se recuperan? ¿Qué sucede con ellas? Bueno, las armas que se encuentran dentro de una escena del crimen se identifican obviamente con número de indicios, se documentan con fotografía y video, se embalan y se mandan para el INASIF, ahí a hacérseles el análisis de balística y posteriormente pasan al DIGECAM, ¿verdad? Y si es suya el arma, tiene que presentar un documento, así como el licenciado, ¿verdad? Para ver la propiedad de la misma, después de que se le hagan los análisis, ¿verdad? Correspondientes. Y hay otras armas que depende del caso, el juez es el que determina si se entregan o no, o se destruyen, depende del delito, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, les voy a leer acá. Dice búsqueda de indicios, dice en un dictamen pericial se agregan fotos de las armas y casquillos. En el dictamen pericial, si se agregan fotos de las armas, no. Las fotos de las armas que se encuentran dentro de la escena del crimen, ese álbum va para el auxiliar fiscal, pero lo remite el técnico directamente a la fiscalía. No es que se vayan las fotografías con el dictamen, pero, por ejemplo, así como en el INASIF, que ellos les hacen la prueba balística, ellos creo que sí los documentan también, pero es un álbum que queda interno, ¿verdad? Entonces, como que sí, en ambas instituciones hay registro documental, ¿verdad? De las mismas. Bueno, dice acá, de nada, Candy. Dice, búsqueda de indicios. Es la inspección del lugar y búsqueda de posibles indicios que nos den una línea de investigación y que podamos dar con el hechor. Para hacer la búsqueda de indicios hay varios métodos. No es nada más de que me voy a poner a buscar a ver qué encuentro, ¿verdad? Dice los métodos de búsqueda. ¿Qué son los métodos? Estos métodos son bastante determinantes para dar con el responsable. Es llamado también rastreo y debe de ser planificado. O sea, un método de búsqueda se tiene que planificar, se tiene que hablar como técnicos y en conjunto con el auxiliar fiscal. Se planifica qué clase de método es el que se va a realizar según la escena que tengamos nosotros enfrente. Se tiene que buscar de una manera responsable, organizada, ordenada. Dice, cuando se trata de un incendio, ya sea causado por una bomba, molotov, vamos a ver, creo que son bien extremos. Y hay víctimas, ¿cómo hacen su trabajo? Bueno, en este caso entran primero los bomberos a trabajar, ¿verdad? Obviamente no vamos a entrar entre las llamas. Después de eso se documenta tal y como quedó el área quemada y miramos si hay víctimas. Si hay víctimas, se documentan en el lugar donde se encontraron y se sacan de ahí. Se les pide el apoyo a los bomberos para que ellos los puedan sacar. Se ponen en un lugar pues que sea seguro, ¿verdad? Y ahí se terminan de documentar. Se meten en la bolsa de cadáver correspondiente. El auxiliar fiscal da la orden, ¿verdad? Para que sean trasladados por los policías y ya lo trasladan para el INASIF. Esa es la forma en que nosotros trabajamos una escena en relación a un incendio, Jimmy. Bueno. Gracias, Linda. No, de nada, Jimmy. Dice acá, vamos a ver, bueno, sí, tenemos que hacer la búsqueda de manera ordenada y sistemática, ¿verdad? Con el fin de no contaminar, alterar o perder los indicios. Ahora vamos a ver los métodos que nosotros utilizamos aquí en Guatemala.
Hay varios, si ustedes se meten a San Google van a encontrar un montón, pero nosotros aquí utilizamos 4 y hay uno que es el que más utilizamos. Dice, está el método de franjas o de líneas. Esto es utilizado para áreas largas como zanjas o carreteras. Esta es la que más aplicamos nosotros aquí en la ciudad, ¿verdad? Porque pues es más fácil, es más clara la búsqueda y por lo tanto es como que más ordenada la forma en que se van identificando los indicios en el lugar donde se localiza. Está el método de rejas. Este es parecido al de franjas o también nosotros le llamamos de línea, ¿verdad? Este brinda el doble cobertura, dice. Es usada en áreas más restringidas, se hace en áreas más pequeñas. ¿Y por qué? Se utiliza este método porque es para buscar objetos mucho más pequeños, ¿verdad? Pero más que todo se utiliza en cuestiones de antropología. Aquí es muy raro que utilicemos esto porque normalmente es en las calles en las que nosotros miramos las escenas, ¿verdad? Ustedes. E incluso en un interior, en una escena cerrada, también utilizamos el de línea. Es muy raro o el de franjas, que es lo mismo. Es muy raro que utilicemos el método de rejas. El siguiente, Linda, por favor. Está el método de espiral o circular. La búsqueda se realiza de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda. Es del centro hacia afuera y lo puedes también utilizar de afuera hacia adentro. Pero normalmente nosotros no lo utilizamos acá porque hemos encontrado que al momento de que nosotros hacemos la búsqueda en espiral, tenemos que ir de una vez identificando los indicios conforme los vamos encontrando. Entonces, al momento de entrar, podemos alterar un poco más la escena o contaminarla más y aparte de que al momento de identificarlos con los números amarillos, se mira muy desordenada la escena. Entonces, acá el objeto es tener nuestra escena y trabajarlo en ordenado, ¿verdad? Entonces, normalmente este método de espiral o circular nosotros no lo utilizamos. Es muy raro que se utilice. La verdad es bastante raro, es muy poco utilizado, pero sí se toma en cuenta porque es parte del manual. Nosotros para trabajar escenas de crímenes tenemos un manual de normas y procedimientos, ¿verdad? Y nos regimos con este. Entonces, se enseña porque aquí lo establece, pero en sí se utiliza más el de línea o franja, ¿verdad? Está este otro método de zonas, sectores o cuadrantes. Este se utiliza también, pero es, por ejemplo, como en el caso de Tikal Futura, no sé si ustedes se acuerdan, que, bueno, han habido varios últimamente, ¿verdad? Pero ahí como se hacen, por ejemplo, que en los parqueos, ¿verdad? Se hacen los atentados, son bastante amplios, entonces lo que se hace es trabajarlos de esta manera. Aquí dice, este método es de ajustar el trabajo en divisiones. Es muy útil para enfocarse en áreas totalmente específicas. Se identifican como sector A hasta la Z, si fuera necesario. Ahí aquí dice, pueden desplazarse de sector en sector para su documentación e identificación. Por ejemplo, estamos se realizó un ataque armado ahí en el parqueo de Tikal Futura. El parqueo es totalmente grande, entonces lo que se hace es sectoralizarlo. De aquí del norte a sur a tantos metros va a ser sector A, ¿verdad? Y luego el colindante, sector B, y luego el colindante, sector C, y así nos vamos. A manera de que se pueda hacer la barredora, como le llamamos nosotros, y que no se nos vaya ningún indicio. Y acá cuando se habla que se puede desplazar de un sector a otro porque es más fácil. Por ejemplo, en el sector A encontramos 75 casquillos, bueno, no, mucho. 10 casquillos, 5 proyectiles, 7 tolvas. En el sector B encontramos 5 armas, 70, es como que es más fácil el contarlos, es más fácil ordenarlos, es más fácil identificarlos, es más fácil documentarlos, es más fácil hacer un croquis y poder detallar en la planimetría la distancia que estaba uno con el otro. Entonces, por eso es de que existe este método de zonas o sectores o cuadrantes, que sí es utilizado, pero en estos casos que son como que un poco más complicados, si podemos llamarlo así. No sé si estamos claros con los métodos, chicos. Ya solo tengo una duda respecto a la investigación de los hechos en el momentito de que está el cuerpo ahí. Cuando yo veo, eso sí tengo duda que es lo que, cuál es la función de las, ¿cómo le llaman ustedes? No sé, pero las carretillas, le digo yo, las que van, las rueditas que van para allá, para acá y para allá, eso. Bueno, esas carretillas que ustedes les ven por ahí en las escenas se llaman odómetros. Esos sacamos medidas
Miren, pues, nosotros, por ejemplo, para hacer se llama croquis esto, ¿verdad? Es un dibujo que nosotros realizamos de la escena del crimen a mano alzada, le llamamos nosotros, ¿verdad? Y se trabaja, por ejemplo, como con cuadrante X y Y, teniendo un punto base. Entonces, este odómetro hace la función de 1 metro, ¿verdad? Por ejemplo, del indicio, por ejemplo, tenemos nuestro punto base. Está nuestra X, es como un plano cartesiano, nuestra X, nuestra Y. Podríamos decir la calle es X y la avenida es Y. Entonces, el indicio número 1, agarro mi odómetro y del punto base lo agarro en Y. Está a 2 metros. Entonces ya lo apuntamos nosotros, ¿verdad? Indicio 1 a Y, 2 metros. Regreso a mi punto base y agarro mi odómetro o el metro, ¿verdad? Que podría ser cualquiera de los dos y lo encamino para el indicio número 1, ¿verdad? Pero eso ya es mi X, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender, pero ese aparato se llama odómetro y es para darnos las medidas de los indicios, de la ubicación de los indicios, ¿verdad? Es bastante interesante, María. No sé si le quedó claro, María Betsabe. Sí, gracias, Linda. Vale. Siguiente, porfa, Linda. Aquí estamos resumiéndolo. Si ustedes se dan cuenta en este dibujito que está acá, es la forma en que se trabaja lo del aspiral, ¿verdad? De afuera para adentro y de adentro para afuera. Que es, la verdad, aquí nosotros no lo trabajamos así porque si se dan cuenta en algún momento hasta se puede contaminar un poco más la escena y la identificación de los indicios pues no estarían como que muy ordenados, ¿verdad? Ahora el de abajo, que ese es el que nosotros, vamos a ver, este método divide una escena en áreas más pequeñas, la búsqueda se hace más específica, ¿verdad? Es lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Cuando se puede utilizar en los sectores A o B, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se trabaja. Siguiente, por favor, Linda. Ahora, este otro es uno o más buscadores, tratan la manera, bueno, cuando habla de buscadores estamos hablando de los técnicos, ¿va? Se trabaja desde un punto conocido hasta otro punto conocido. Esto es apropiado para áreas alargadas como zanjas o carreteras. Excelente para el área boscosa. Ese es el que normalmente nosotros utilizamos, que es el llamado franjas o de líneas, ¿verdad? En algún momento ustedes van a pararse a ver una escena del crimen y van a ver que hay 2 técnicos o 3 técnicos que empiezan a caminar casi que acorde, ¿va? Llegan a cierto extremo y regresan, ¿verdad? Incluso hasta contamos los pasos. Hay unos que agarran 3, 4 pasos, entonces se va 1, 2, 3, 4 y empieza otra vez a barrer, ¿verdad? Entonces ese es el que normalmente nosotros utilizamos en todas las escenas acá. Es como que un poco más apropiado, ¿verdad? Ahora está el otro, que se divide en áreas o en cuadros o en rejas, que es lo que yo les hablaba del parqueo de Tikal, ¿verdad? Que es como que un poco más, es más minucioso, es como que para buscar un poco más a detalle. Y más que todo lo utilizan en antropología forense, ¿verdad? La siguiente, Linda, por favor. Bueno, aquí dice embalaje. ¿Qué es el embalaje en sí? Es la envoltura que protege al objeto que se va a transportar. Normalmente el embalaje nosotros los hacemos en sobres de Manila, precisamente como en la segunda fotografía. Y muchas veces utilizamos cajas cuando son armas de fuego, ¿verdad? Y el documento que ustedes ven a la par se le llama cadena de custodia. En este documento de la cadena de custodia oscilan información del número de referencia del caso. A ver, ¿quién me puede decir qué es un número de referencia? ¿Qué creen ustedes que es un número de referencia? ¿De dónde se saca el Ministerio Público ese número? Ese número de referencia es un número único. Es el número es como decir el número de denuncia que va ingresando, ¿verdad? Entonces, ese número es el que va a identificar a todos los indicios que nosotros vamos a encontrar en la escena. Ahí vamos a ver otra cadena de custodia un poco más amplia para que ustedes puedan lograr ver qué datos son los que deben de oscilar en este documento. La siguiente, por favor, Linda. Vamos a ver, aquí dice que es indicio. Vamos a ver, Sonia. ¿Será que me puedes leer, por favor, qué es indicio? Yo creo que tiene mal el audio. ¿Se lo leo yo, Liz? Ah, sí, culpa. Gracias, María. ¿Qué es indicio? Dice, es todo objeto
instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho. Así es. Susceptible de ser recogido o documentado y de cuyo análisis se van a obtener datos sobre la existencia del hecho delictivo, sobre la identidad del autor de los hechos, sobre el modus operandi y otros datos importantes. Así es, gracias María. Eso en sí es el indicio. Indicio es cualquier objeto que ustedes vayan a encontrar dentro de una escena del crimen. No importa si es vestigio, pero si en el análisis en la misma escena el auxiliar fiscal le da ese valor como indicio o evidencia, entonces no lo llevamos y obviamente eso eso ya es un indicio, ¿verdad? Ustedes porque nos está delatando la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Y al momento de llevarnos ese indicio y se pasa al análisis correspondiente, nos va a tirar algún resultado científico que pueda pegar en algún momento, ¿verdad? Con el actor o bien el hechor, ¿verdad? E incluso hasta nos va a dar cuál es el modus operandi, porque si lo hizo una vez, existe la posibilidad que lo pueda volver, que lo haya hecho antes y que lo vaya a volver a hacer, ¿verdad? Ustedes. Bueno, siguiente, por favor, Linda. Bueno, ¿qué clase de indicios podemos encontrar en una escena del crimen? Aquí podemos ver que desde dispositivo más pequeño, un cuchillo, un palo, una huella de sangre. Siguiente, Linda, por favor. Ropas, ¿verdad? Con fluidos biológicos, un arma, hisopos con sangre, ¿verdad? Siguiente, por favor, Linda. Bueno, dice acá cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un documento que revela el registro y el control del indicio que pasa a ser evidencia para ser puesta ante juez competente y que éste a la vez da valor probatorio dentro del juicio. No hay indicio que nosotros levantemos que no lleve cadena de custodia, ya sea que vaya a análisis al laboratorio o bien hay indicios que van al almacén de evidencias, ¿verdad? Entonces es necesario que se llene la cadena de custodia. Acá podemos ver las fotografías de lo que es una cadena de custodia real, que es con la que se trabaja el Ministerio Público. Dice, ¿cómo se embalan las latas y botellas encontradas en escena del crimen? Las latas y las botellas tienen que ir precisamente en caja. Nosotros, bueno, tenemos cajas para embalar y si no encontramos una ad hoc, tenemos que inventándola, porque esa es parte de ser técnico, ¿verdad? El tener un poco de imaginación y decir, bueno, yo necesito venir y embalar esta botella, suponiendo que esto es botella. Espérenme, les voy a traer algo que es más parecido. Por ejemplo, quiero yo embalar esto, entonces yo lo que hago es cortar del cartón, ¿verdad? En las cajas, una tapa acá y la otra acá, abajo, así, ¿verdad? Y venir y ponerle acá cinta de evidencia, pero de la parte que queda acá, tienen que cubrirla. A manera de, por ejemplo, si este es el lado de la cinta que pega, ponerle el otro pedazo a manera de que no pegue acá ni pegue aquí. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ya se pega aquí, o sea, se ajusta bien, ¿verdad? Ustedes se le puede abrir un boquetito acá para que asiente bien esto. Y ya esto ya bien embalado, ya se mete en un sobre de evidencia debidamente rotulado y se le hace la cadena de custodia. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué preguntaste tú del embalaje de una botella o de una lata? Buenas noches, licenciada. A razón de las huellas dactilares que pueden llegar a tener las botellas. Entonces, para que no puedan rozar si solo se ponen en un sobre normal. Entonces, quería preguntar bien eso. Así es, André. Estás ahí. Muy amable, licenciada. Para servirte. Entonces, ¿creen ustedes que una botella se puede embalar llena o la tengo que vaciar en algún momento? En el laboratorio nos están diciendo de que ya no quieren botellas llenas. ¿Por qué? Porque muchas veces no van bien cerradas, entonces lo que hace es que
en algún momento pueda salirse el líquido, entonces podemos echar a perder las huellas, ¿verdad? Ustedes, ahora, ¿qué pasa si fue en una escena en donde envenenaron a alguien y yo necesito saber si esta botella llevaba ese líquido? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Lo que hago es extraer muestras de este líquido y embalarlas aparte y ponerles un número diferente al número que va en la botella. Por ejemplo, si la botella es indicio 3, las muestras van a ser indicio 4. ¿Y cómo las vacías sin tocar los lados? ¿Se puede? Se puede en algún momento. Tienes guantes. Las huellas van acá. Lo que menos tienes que tocar es el entorno de la botella. ¿Sí? Entonces, tienes guantes, entonces puedes hacer esto, de tocar únicamente la base, girar acá, y ya venir y extraer las muestras, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos unos utensilios que podemos utilizar para poder meter las muestras allá y ya se documenta. Si este es el indicio número 3, las muestras son indicio número 4, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace años era 3, y las muestras eran 3.1 o 3.2, pero a alguien se le ocurrió la brillante idea que ya no se identificaran de esa manera. Para mí que era mucho más fácil un 3.1 o 3.2 porque daba a que era extraído del indicio número 3. Dice, ¿y si en el líquido existe un fragmento toxicológico? Pues eso ya nos está dando un indicio más, ¿verdad ustedes? De que precisamente, si existe, nos está dando, por ejemplo, que obviamente sí existió veneno, y entonces en ese ratito lo que se hace es de que el auxiliar fiscal, cuando traslada, en el documento donde traslada el cadáver al INASIF, se le solicita al médico que extraiga muestra, ¿verdad? Del líquido, no me acuerdo cómo es que se llama esto, pero es gástrico, jugo gástrico, para poder después comparar, ¿verdad? Los resultados de las muestras que se le sacó a la botella con los resultados de los análisis del ácido gástrico, de lo que les mencioné, del jugo gástrico. O muestra de ADN en líquido. ADN en líquido podría ser únicamente en saliva. Se podría pedir también, ¿verdad? Pero sí sería de las muestras que se sacaron de acá, ¿verdad? Bueno, seguimos con el otro. Dice planimetría. ¿Qué es la planimetría? Bueno, en relación al embalaje, no sé si les quedó claro, chicos, ¿verdad? Que todo indicio que se levanta en una escena del crimen, todo indicio tiene que llevar una cadena de custodia. No hay ningún indicio que pueda llegar al laboratorio sin no tener ese documento. En ese documento va, por ejemplo, recepcionado en la parte posterior ese indicio en las manos de quién pasó. Por ejemplo, en mi caso, si yo vengo y embalo un indicio, en la parte posterior va a ir mi firma, va a ir mi nombre, va a ir la fecha y la hora en que yo lo estoy como que palpando. Y así sucesivamente hasta que el indicio llega al INASIF o bien llega al almacén, ¿verdad? Para su guarda y custodia. Bueno, de todos modos, yo creo que las diapositivas sí se las voy a tener que dejar para que ustedes tengan un poco más claro esto. Dice que es planimetría, es la representación en medidas del lugar de localización de los indicios del cadáver dentro de la escena del crimen. Esto se trabaja como plano cartesiano, ¿verdad? Es lo que estaba preguntando María, ¿verdad? Y que yo le estaba explicando a él. Esto se ajusta a las medidas a su punto de partida, que es el punto base, luego en X y Y, o en algunas veces es la medida Z. Esto se los estoy pinceleando porque esto sí es un poco complicado para que yo se los pueda explicar. Pero la planimetría en sí es el dibujo que nosotros hacemos en mano alzada, le llamamos así mano alzada o croquis, las medidas que nosotros levantamos en el lugar. Y se le llama planimetría ya cuando esas medidas ya son pasadas al sistema y que nosotros ya sacamos pues la planimetría, ya, ¿qué les puedo decir? Ya bien fundamentada las medidas, ¿verdad? Y nosotros utilizamos una aplicación que se llama Visio. Entonces ahí es en donde nosotros metemos prácticamente la escena, como que la jalamos de aquí y la pasamos para acá, ¿verdad? Bueno, la siguiente, porfa, Linda. Bueno, en este caso son los dibujos, ¿verdad? Que
que se pueden hacer. En este caso ustedes están viendo el de abajo, es una planimetría ya un poco formal, ¿verdad? No crean que es un dibujo a mano alzada, ¿verdad? Y también no únicamente, pues vamos a ver, es que no logro ver la imagen de acá, pero también de este, al lado derecho tenemos, ay, tan linda, gracias. Ahí está. De este lado también no solamente hacemos dibujos de planos, ¿verdad? Ustedes, sino que también bajamos imágenes satelitales y hacemos recorridos, ¿verdad? O sea, depende del caso en que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Y en este caso, pues aquí arriba está el aparato donde nosotros sacamos los puntos GPS, que también hacemos las ubicaciones de manera satelital, ¿verdad? En la siguiente, por favor, Linda. Bueno, ya después de que se trabaja todo en la escena, llegamos nosotros a la escena, ampliamos el acordonamiento, miramos si es necesario ampliarlo un poco más o hacemos un segundo acordonamiento para los señores de la prensa. Cuando ya el técnico fotógrafo bajó del carro, tomó las fotografías panorámicas, media distancia, las de acercamiento, ya identificó nomenclaturas de casas, ya identificó números de postes, ya identificó en sus fotografías los lugares posibles de salida, los posibles de entrada, los accesos. Ya se hace la búsqueda respectiva con el señor embalador, con el técnico embalador, y se realiza. Ya a estas alturas ya se sabe qué método es el que se va a utilizar. Cuando se hace la búsqueda, se va con los números amarillos en la mano y de una vez se van identificando del 1 al 10, suponiendo, ¿verdad? Cuando ya están identificados, ya están los números amarillos puestos, empieza el fotógrafo a tomar las panorámicas medias distancias y de acercamiento de los indicios encontrados. Cuéntame, Jimmy. Sí, decía, siempre nacen dudas, ¿verdad? Y claro. Yo creo que quiero salir de ellas. Claro, en el caso, por ejemplo, de que viene alguien, le disparan, por ejemplo, en una esquina, llamémosle la Sexta Avenida y Quinta Calle, pero herido, queriendo escapar de los que le están disparando, de los que quieren asesinarlo, corre y se refugia en algún punto X y ahí lo van a rematar. ¿Desde dónde empiezan ustedes entonces con recabar las incidencias o los indicios, perdón, habidos y por haber? Desde la Quinta Avenida y Sexta Calle. Desde ahí empezamos. De donde lo empezaron a disparar. Desde donde empezaron a dispararle, porque obviamente ahí vamos a encontrar nosotros los que son los casquillos o proyectiles, ¿verdad? Ajá. Entonces, todo eso no importa si incluso corrió 4 cuadras, ponle, esas 4 cuadras tenemos que trabajar, porque levantamos evidencia balística, levantamos sangre, documentamos bien el goteo de la sangre, levantamos también para poderla llevar al análisis correspondiente del INASIF, para determinar si la sangre obviamente es de él o es de otra persona, ¿verdad? Y ¿podría llamársele un peritaje completo? El peritaje completo es cuando ya los indicios están ahí en el laboratorio y ya el auxiliar fiscal ya tiene en la mesa los resultados científicos, ya sea de comparación, ¿verdad? Entonces, sí se podría decir que la escena se tiene que trabajar al 100%. Se cubre todo. Se cubre todo. E incluso te puedo decir que en el manual que nosotros tenemos, nos pide que no solamente se tendría ¿qué calle me dijiste? Es Quinta Calle y Sexta Avenida, sino que tendríamos que empezar a buscar desde la Cuarta Calle para la Séptima Avenida, porque son 10 metros en diámetro que tendríamos nosotros que buscar. Porque de donde lo van siguiendo muchas veces tiene mucho que decir en esos casos, ¿verdad? Porque ya van siendo ahí sí que controlados. Sí, ajá. Muchas gracias, licenciada, pero sí son dudas que le nacen a uno, ¿verdad? Para eso estamos. Muy fina. De nada, para servirte. Dice acá, el peritaje se informa por medio de... Vamos a ver. Dice acá, el peritaje se informa por medio de oficio, de acta o cómo se informa. Bueno, para empezar les voy a decir, nosotros somos técnicos de investigaciones y nuestra información no son peritajes. Los peritajes los dan así como los profesionales, así como, no es que nosotros no seamos profesionales, pero por ejemplo, un análisis del INASIF es un peritaje porque es un perito que lo realiza,
¿verdad? En el caso de nosotros son oficios, ¿verdad? Y nosotros sí lo hacemos llegar por medio de informes, ¿verdad? Que oscilan fotografías, el informe de el embalaje, que fue lo que nosotros encontramos, el croquis o planimetría del lugar de donde lo encontramos, la fotografía del cadáver, la posición y todo eso. Aparte de nuestros informes, también todo eso va en el acta, ¿verdad? Pero el acta la hace el auxiliar fiscal, que si recuerdan, es el único que da fe pública de lo que se está pasando, pero todos nosotros lo hacemos de conocimiento con informes, que a la vez no solamente son físicos, sino que también los subimos al sistema que se llama especialistas del Ministerio Público, ¿verdad? En donde únicamente tenemos acceso nosotros, ¿verdad? Pero sí, no son peritajes, son informes de los técnicos. Solo para agregarle un poco, licenciada, si me permite. Claro. Digamos, el peritaje también tiene un protocolo en el INASIF, dependiendo del peritaje que sea, un protocolo también lleva una estructura, una metodología. Entonces es un documento que elabora el perito, que contiene una serie de circunstancias, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un documento que emite el perito en donde plasma el resultado del peritaje que realizó. Así es. Así es. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. La siguiente, Linda, por favor. En lo que a mí respecta, pues hasta aquí ya terminó esta presentación. Créanme que lo que es la información de lo que es escena del crimen es muchísimo más amplio de lo que miramos acá. Es un espacio bastante apasionante, muy importante, ¿verdad? Para lo que son los procesos penales, no solamente aquí en nuestro país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Y yo espero, ¿verdad?, poder haber pues llenado algunas expectativas, quizás desperté muchas dudas, pero ahí estamos para servirte, Leslie. Pues ahí sí que por el tiempo, ¿verdad? De nada, Rudy, bendiciones. Por el tiempo, pero cualquier situación en la que yo pueda seguirles apoyando, pues yo con mucho gusto. Y licenciado, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación, por darme la oportunidad de poder compartir un poco aquí a los chicos, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente ha sido una experiencia bastante óptima, aprovechable y de mucho aprendizaje. Creo que los compañeros alumnos pues quedan satisfechos no solo de su disertación, sino de su expertise. Y valoramos mucho por el apoyo que nos proporcionó la cátedra y pues quedamos bastante agradecidos por su participación. De nuevo, pues en nombre de los alumnos y personal, pues reitero mi agradecimiento por su apoyo y su colaboración. Gracias, licenciado. Muchas gracias a todos, chicos, de veras.